Franco Colapinto acaba de soltar una bomba en la Fórmula 1. Una de esas confesiones que normalmente se hacen en un bar, entre susurros, no delante de toda la prensa internacional. Porque lo que dijo el argentino tras su paso por el Gran Premio de Mónaco no solo sorprendió a los periodistas, dejó en shock a los ingenieros, a los jefes de equipo y a más de un piloto veterano. Escucha bien, Colapinto admitió que el coche que usó en Mónaco tenía piezas de 2024. Piezas que, oficialmente, no deberían existir todavía. ¿Quién se las dio? ¿Por qué lo pusieron a él? ¿Y por qué todo el paddock está tan nervioso desde entonces? Esto, te lo adelanto, no es una casualidad. ¿Y si sos de los que sigue la F1 desde los tiempos de Senna, Fangio o Prost? Vas a entender por qué esto huele a maniobra política, a test encubierto y a fuego cruzado entre equipos que están jugando con el reglamento como quien juega al póker con cartas marcadas. Suscríbete al canal si querés seguir recibiendo historias como esta que la prensa oficial nunca te va a contar. Y ahora sí, vamos con la bomba. Todo arrancó el jueves de Mónaco. Williams había organizado una jornada promocional con Franco Colapinto al volante de su coche. A simple vista, una sesión rutinaria. Un showrun como le dicen ahora, piloto joven, sonrisa para las cámaras, unas vueltas lentas y a casa. Un gesto simpático para el marketing, o al menos eso creíamos todos. Pero cuando Colapinto se subió al auto, algo cambió. Desde la primera vuelta, el coche iba demasiado bien. En las zonas más técnicas, volaba. En los parciales intermedios, superaba a coches oficiales de media tabla. Y en los radios internos de comunicación, algunos técnicos ya empezaban a decir lo que nadie se atrevía a confirmar. Che, esto no puede ser un Williams común. Un ingeniero de Alpine lo dijo claro. Ese coche lleva algo nuevo. O Franco es Fangio reencarnado, o están probando piezas del coche del año que viene. Y tenían razón. Al final de la sesión, cuando le preguntaron al propio Colapinto cómo se sintió, él, con toda naturalidad, como quien comenta el clima, suelta una frase que detonó el escándalo. Muy bien, la dirección era rarísima, más precisa que en el simulador. Creo que me pusieron una suspensión nueva, algo que me dijeron que recién estaba pensada para 2024. Listo. Con esa frase, Colapinto acababa de despertar al monstruo dormido del paddock. Porque lo que acababa de decir era, en otras palabras, una confesión pública de que Williams le había montado piezas ilegales, o al menos prematuras, para ver cómo funcionaban. Un test camuflado como evento promocional. En segundos, empezaron las llamadas. Desde Mercedes, desde Red Bull, incluso desde la FIA. Un asistente de prensa que estaba en el pit lane escuchó como un técnico de Aston Martin levantaba el teléfono rojo y decía en voz baja: «Tenemos que revisar esto ya. El auto del chico no está homologado». Pero lo mejor vino después. Porque uno de los ingenieros de Pirelli, gente que se fija hasta en cómo respira el auto, reconoció ante un colega de McLaren que la suspensión del coche de Colapinto no correspondía a ningún modelo 2023. Era algo experimental, adelantado, según sus palabras. ¿Y entonces? ¿Quién le permitió a Williams montar eso? ¿Fue una jugada estratégica para probar piezas sin control oficial? ¿O fue un regalo envenenado para ver cómo reaccionaba el chico ante semejante presión? Sea como sea, el resultado fue el mismo. Franco Colapinto impresionó. Y mucho. Dicen que Toto Wolff pidió ver todas las vueltas on board. Que Christian Horner mandó preguntar si el pibe estaba disponible para 2026. Y que Helmut Marko, que tiene menos paciencia que un GPS sin señal, mandó un mensaje en seco. ¿Quién es este chico y por qué está probando piezas del futuro? Pero el dato más jugoso llega ahora. Se filtró que el rendimiento de Colapinto con esas piezas nuevas fue tan bueno, que Williams lo comparó directamente con los tiempos de su piloto titular y los superó. Sí, los superó. En zonas donde la diferencia entre un piloto medio y uno de élite se nota enseguida, Franco marcó récords internos. Y eso, amigos, no se perdona tan fácilmente en la Fórmula 1. Porque esto ya no va solo de talento. Va de política, de intereses cruzados, de contratos millonarios, de asientos que ya están vendidos con años de anticipación. Y cuando un chico como Colapinto aparece,
Con cara de bueno, manos de campeón y partes ilegales sin querer queriendo, los grandes se ponen nerviosos. Y mientras tanto, en la otra punta del garaje, Checo Pérez lo ve todo en silencio. Sabe que no tiene garantizada su renovación. Sabe que Red Bull le busca sustituto. Y sabe, también, que si Colapinto sigue haciendo ruido, puede terminar siendo parte del ajedrez. Porque los equipos grandes no miran el talento de hoy. Miran el negocio del mañana. Y un argentino joven, carismático, con una afición gigantesca detrás y rendimiento sorprendente, es un caramelo difícil de ignorar. Lo llamativo es que, desde aquel día en Mónaco, nadie más volvió a hablar del tema oficialmente. Ni Williams, ni la FIA, ni el propio Colapinto. Silencio total. Como si hubiera una orden interna de bajar el tono para no levantar más sospechas. Pero las cosas ya no se pueden tapar tan fácil. Los vídeos están. Las telemetrías existen. Y los ingenieros hablan. Aunque sea en voz baja, en el pasillo del Hospitality, mientras se sirven un café y fingen que no pasa nada. Así que si escuchas a alguien decir que lo de Colapinto fue una casualidad, una coincidencia o un malentendido, ya sabes que te están tomando el pelo. Porque en la Fórmula 1 no hay casualidades. Todo está medido. Calculado. Preparado. Y cuando alguien brilla con piezas que todavía no deberían existir, es porque hay un plan detrás. La pregunta es, ¿está Franco Colapinto en ese plan? ¿O fue, sin darse cuenta, la chispa que encendió una guerra secreta por el control del futuro de la Fórmula 1? Porque ojo. Acá no hablamos solo de autos, de alerones o suspensiones. Acá hablamos de poder. De intereses que se juegan en despachos, no en circuitos. De nombres que se mueven como fichas de ajedrez, y de decisiones que se toman entre copas de champán y contratos millonarios que nadie del público ve. Y justo ahí, en medio de esa tormenta silenciosa, aparece él. Un pibe argentino, joven, sin padrinos visibles, sin una campaña de marketing detrás. Pero con un talento tan evidente que asusta. Y ahora todos lo están mirando. No con ternura. Con desconfianza. Con ese miedo que tienen los poderosos cuando aparece alguien que no estaba en la lista. Porque Colapinto, sin quererlo, sin planearlo, puso en jaque la calma artificial del paddock. Y vos, que estás del otro lado de la pantalla. Que viste carreras con Lauda, con Prost, con Mansell. Vos ya entendiste lo que está pasando. Vos ya sabés que esto no fue casualidad. Y lo supiste antes que muchos. Antes que los medios grandes. Antes que los comentaristas de siempre. Porque acá te lo contamos sin filtro. Sin maquillaje. Y sin pedirle permiso a nadie. Si querés más historias como esta, suscríbete ahora. Y si ya estás suscripto, compartilo con ese amigo fanático con el que siempre hablas de Fórmula 1. Porque este canal no es parte del circo. Es la voz que lo observa desde afuera, y te dice la verdad. Y esto, recién empieza.